En 1841, el asesinato de Mary Rogers, conocida como la hermosa chica del cigarro, se convirtió en uno de los crímenes más enigmáticos de la época. Su cuerpo fue encontrado flotando en el río Hudson, y la tragedia desveló un torbellino de rumores y especulaciones. Este caso no solo sacudió a la sociedad de Nueva York, sino que también inspiró a grandes escritores, como Edgar Allan Poe. ¿Qué ocurrió realmente aquella fatídica noche? Acompáñame a descubrir los oscuros secretos detrás de este impactante crimen. Mary Cecilia Rogers nació entre 1820 y 1821 en Lyme, Estados Unidos. Creció siendo hija única. El padre de Mary, James Rogers, falleció en una explosión en un barco de vapor, cuando ella era solo una niña. Para salir adelante, Mary y su madre viuda, Phoebe Wade Mather Rogers, se mudaron a Nueva York en 1837. Allí, Phoebe comenzó a administrar una pensión en el número 126 de Nassau Street, con la ayuda de Mary. Rogers estaba comprometida con Daniel Payne, un joven cortador de corcho y huésped de la pensión. Conocida por su gran belleza, la joven era el tema favorito de conversación en todo el barrio. Sus contemporáneos la describieron como una joven alta, de figura exquisitamente simétrica, de rasgos regulares, con una piel impecable y con abundante pelo negro azabache. Mary cautivó a todos con su personalidad encantadora y su sonrisa constante. John Anderson, propietario de una famosa tabaquería ubicada en el número 106 de Broadway, Nueva York, no tardó en darse cuenta de su atractivo. Se le ocurrió contratarla como dependienta para su tienda de tabacos, convencido de que su presencia atraería más clientes y haría crecer su negocio. Y no se equivocó. Anderson fue a hablar con la madre de Mary para preguntarle si su hija podía trabajar en su tienda, pero Phoebe no estaba dispuesta a aceptar, ya que muchos jóvenes de reputación poco envidiable hacían de esta tienda su lugar de encuentro. Anderson le ofreció a Mary un salario generoso, consciente de que su atractivo físico atraería muchos clientes, y ella convenció a su madre para que aceptara. Tal y como Anderson había anticipado, cuando Mary comenzó a trabajar en la tabaquería, rápidamente se convirtió en un éxito entre sus clientes masculinos. Su belleza era tan impresionante que no pasó mucho tiempo antes de que hombres de todas partes se acercaran a la tienda solo para verla. Además, la joven comenzó a tener numerosos admiradores dispuestos a conquistarla. En una ocasión, un cliente escribió que se pasó una tarde entera en la tienda solo para intercambiar miradas pícaras con ella, mientras que otro admirador publicó un poema en el New York Herald refiriéndose a su sonrisa celestial y sus ojos como estrellas. Entre los visitantes de la tienda se encontraban incluso escritores famosos como James Fenimore Cooper, Washington Irving y Fitz Greene Halleck, quienes no pudieron resistirse al encanto de Mary. El 25 de julio de 1841, a las 10 de la mañana, Mary Rogers le dijo a su prometido que pasaría el día con su tía, la señora Downing, quien vivía en Bleecker Street, cuya casa estaba cerca de la pensión, a solo 15 minutos en carruaje tirado por caballos. Mary le pidió a Payne que esa misma noche la esperara en la parada de carruajes más cercana para acompañarla de regreso a la pensión. Esa tarde se desató una fuerte tormenta en la ciudad. Cuando Payne fue a buscar a Mary a la parada de carruajes, descubrió que ella no había regresado de casa de su tía. Pensó que probablemente había decidido quedarse allí para resguardarse de la tormenta y que volvería a casa a la mañana siguiente. Al día siguiente,
El lunes 26 de julio, aunque el tiempo había mejorado, Mary no había regresado a la pensión. Payne fue a recoger a su prometida a casa de su tía. Sin embargo, la señora Downing aseguró que no había visto a Mary ese día ni esperaba que la visitara. Este hecho preocupó a su madre, a Payne y a Alfred Cromlin, un huésped y casualmente antiguo pretendiente de Mary, quienes organizaron un plan de búsqueda. El mismo lunes por la tarde, los tres continuaron buscando a Mary, pero no tuvieron éxito. Al darse cuenta de que necesitarían más ayuda, decidieron publicar un anuncio en el periódico New York Sun. En el anuncio describieron a Mary como una joven vestida con un vestido blanco, un chal negro, una bufanda azul, un sombrero legón, zapatos claros y una sombrilla también clara. Pedían a cualquier persona que la hubiera visto que contactara con su madre, ya que temían que le hubiera ocurrido un accidente. ¿Dónde estaba Mary Rogers? La madre de Mary estaba muy preocupada por su desaparición, pero la ausencia de su hija le recordaba lo que había ocurrido 3 años antes, en 1838. Phoebe descubrió que, supuestamente, Mary había dejado una carta en la que decía que pensaba suicidarse por un amor no correspondido. Sin embargo, el Times y el Commercial Intelligence declararon que la desaparición era un engaño y que Mary solo había ido a visitar a unos parientes. Pronto, los periodistas de investigación plantearon la hipótesis de que John Anderson había creado el rumor para atraer más publicidad a su tienda. 6 días después, Mary apareció, pero parecía seria y algo preocupada. A su regreso, declaró vagamente que había ido a visitar a unos parientes en Brooklyn, aunque no explicó por qué no le había hablado a nadie de ese viaje antes. Sin embargo, esto fue cuestionado cuando comenzó a circular el rumor de que la habían visto paseando por la ciudad con un oficial naval alto y apuesto. Lamentablemente, esta ocasión era diferente. La tarde del 28 de julio de 1841, 3 días después de que Mary abandonara la pensión, Henry Malin y James M. Bullard encontraron el cuerpo sin vida de Mary Rogers mientras daban un paseo por la orilla del río Hudson, cerca de Sybil's Cave, un bucólico lugar a orillas del río Hudson en Hoboken, Nueva Jersey, donde se encontraba la famosa taberna Nick Moore's House, propiedad de Frederica Loss. Uno de los hombres notó algo extraño flotando en el agua. Parecía un paquete de ropa. Intrigados, decidieron tomar prestado un bote y salir a investigar. Pero lo que encontraron los dejó helados. No era ropa, sino el cuerpo sin vida de una mujer que flotaba boca arriba. Al intentar sacarla del agua y no lograrlo, improvisaron atando una cuerda debajo de su barbilla y remaron con cuidado hasta la orilla. El rostro de la joven, antes hermoso, había sido brutalmente golpeado y estaba desfigurado e hinchado por el agua. Había marcas de cuerdas en sus muñecas y varios signos de violencia, y los médicos descubrieron en la autopsia que fue brutalmente violada. El hallazgo de los hombres se convirtió en noticia de primera plana y el Evening Post de Nueva York fue uno de los muchos periódicos que informaron sobre su cadáver empapado. El 28 de julio, entre las 3 y las 4 de la tarde, Henry Malen estaba en Hoboken, en compañía de James M. Bullard, y mientras caminaban por el paseo del río, justo encima de la cueva, descubrieron un cuerpo flotando entre dos mareas, a entre 200 y 300 metros de la orilla. El declarante corrió hasta el muelle del Elysian Field en compañía de dicho Bullard y consiguió un bote. Remó hasta dicho cuerpo, lo llevó a la orilla y lo colocó en la playa.
cuyo cuerpo resultó ser el de Mary Cecilia Rogers. Dicho cuerpo fue encontrado perfectamente libre, sin cuerda, cordón ni nada atado a él. No había anillos, broche de pecho ni ninguna otra joya en su persona. Richard Cook, el forense de Hoboken, Nueva Jersey, examinó el cuerpo de Mary y dio un informe detallado sobre su estado. Sus declaraciones fueron tan dramáticas que hicieron que la historia de su muerte pareciera una obra de teatro. Los periódicos también se emocionaron al dar un toque sensacionalista a la historia y publicaron con entusiasmo todos los detalles sangrientos, incluido el New York Herald, que publicó la información directamente del testimonio de Cook, el médico forense. Os dejo el extracto del informe forense en la pantalla. Contiene detalles gráficos y descripciones que podrían herir la sensibilidad, por lo que si preferís no leerlo, podéis pasar directamente al minuto que os aparecerá en pantalla. El médico concluyó, al inspeccionar el daño severo hecho a la región femenina, que Mary fue secuestrada, brutalmente violada por no menos de 3 asaltantes y finalmente asesinada. Después de la autopsia de Cook, Mary Rogers fue enterrada en Hoboken. Sin embargo, no permaneció mucho tiempo allí. Poco tiempo después, su cuerpo fue exhumado para una nueva revisión y poder confirmar más detalles sobre su identidad. Esta exhumación volvió a ser noticia, y los periódicos no tardaron en publicar nuevamente detalles sensacionalistas y sangrientos. Por ejemplo, el Evening Post de Nueva York reportó lo siguiente: el cuerpo de esta desdichada muchacha fue ayer traído de Jersey a esta ciudad y depositado en la morgue, y sería difícil para la mente más imaginativa concebir un espectáculo más horrible o humillante para la humanidad. Allí yacía, hace apenas unos días, la imagen de su creador, la más hermosa de sus obras, ahora ennegrecida y descompuesta masa de putrefacción, dolorosamente repugnante a la vista y al olfato. Sus ojos estaban tan hundidos en su rostro hinchado que parecían haber sido violentamente forzados fuera de las órbitas, y su juventud, que ninguna mano amiga había cerrado en la muerte, estaba tan distendida como lo permitían los ligamentos de las mandíbulas, y tenía el aspecto de una persona que hubiera muerto por asfixia o estrangulamiento. El resto de su persona era igualmente una masa de putrefacción y corrupción, en la que los gusanos se deleitaban a su antojo. Por las descripciones publicadas, parece que Mary no solo fue maltratada en vida por su asesino o asesinos, sino que también fue objeto de abuso por parte de la prensa, que ofreció detalles repugnantes sobre su cuerpo en descomposición. Cuanto más escabroso era el artículo, más periódicos se vendían. Los periódicos competían entre sí para ser los primeros en publicar nuevos detalles del crimen y la investigación posterior. Sin embargo, esa no fue la última parte de la historia ni la última vez que los periódicos hablarían de ella, ya que un mes después del hallazgo de su cuerpo, salieron a la luz otras noticias relacionadas con el asesinato de Mary. No muy lejos del lugar del río donde se había encontrado inicialmente el cuerpo de Mary, la señora Loss, anteriormente mencionada, regentaba la taberna Nick Moore's House. Exactamente un mes después del asesinato de Mary, el 25 de agosto de 1841, Loss envió a 2 de sus hijos cerca del río Hoboken a buscar corteza de sasafrás para usarla en la taberna. Los jóvenes se desviaron del camino y acabaron metiéndose en un matorral. Descubrieron lo que parecía ser una zona donde se había producido una pelea, ya que el suelo estaba pisoteado y había ramas y raíces rotas. Allí encontraron ropa y accesorios que pertenecían a Mary, tal y como se demostró posteriormente. En concreto, descubrieron uno de sus guantes al revés
y 2 trozos de su vestido en una zarza tupida, aparentemente arrancados cuando su agresor o agresores se la llevaron a rastras. Además, en el hueco de un árbol pequeño se encontraba la sombrilla de Mary y un pañuelo de bolsillo con las iniciales MR bordadas. Llenos de curiosidad, los niños llevaron todo a casa y se lo entregaron a su madre. Curiosamente, Loss no hizo nada con la ropa durante varios días. Hay 2 posibles explicaciones. Quizás no se dio cuenta de que tenía algo de vital interés. O tal vez, de manera más calculadora, decidió esperar a ver si la recompensa ofrecida por información sobre el crimen aumentaba con el tiempo. Finalmente, cuando entregó la ropa a las autoridades, el caso del asesinato de Mary volvió a ocupar las portadas de los periódicos de nuevo. Esto atrajo a una multitud de curiosos y periodistas al lugar donde se hallaron las prendas, y muchos aprovecharon para visitar la taberna de Loss, que se convirtió en el centro de atención. Sospechosamente, el hallazgo de la ropa cerca de su taberna pareció refrescar de golpe la memoria de Loss. De repente, recordó con gran detalle que el 25 de julio Mary había estado en su taberna acompañada de un hombre de tez oscura, tal y como ella explicó. Según ella, pasaron parte de la tarde allí. El hombre pidió licor y la afable y modesta Mary una limonada. Además, la señora Loss recordó que la última vez que vio a Mary fue cuando salió de la taberna. Según Frederica, Mary tomó el brazo del joven y caminaron juntos hacia la colina. Lo que ocurrió después con Mary y su acompañante fue reportado por el Weekly Standard de Raleigh, Carolina del Norte. Llovió y ella se refugió en una casita o taberna cerca de la carretera. Allí también llegó un grupo de alborotadores. Bebió y se mostró muy insolente. Mary y su compañero, detenidos por la lluvia, no salieron de la casa hasta cerca o después del anochecer, cuando descendieron la colina. Y cuando estaban cerca del pie de la misma, cayó otro chaparrón. Se cree que entonces se refugiaron bajo unos arbustos en la ladera de la colina, entre 2 carreteras, y allí también se cree que ambos fueron asesinados y la pobre muchacha violada. La señora Loss dice que oyó lo que ella llama un grito espantoso, como de una jovencita en gran apuros, parcialmente asfixiada y pidiendo ayuda. Tan pronto como gritó, hubo un ruido como de lucha y un grito ahogado y sufrido. Luego todo quedó en silencio. Un conductor de diligencia y otro joven también reportaron haber visto a Mary en Hoboken el domingo 25 de julio, alrededor de las 3 de la tarde, antes de que supuestamente acudiese a la taberna de la señora Loss. Ambos mencionaron lo hermosa que era y señalaron que la habían observado al salir del ferry. También dijeron que en ese momento Mary estaba acompañada por un joven de tez oscura y que la pareja tomó el camino hacia Weehawken. Se empezaron a difundir rumores sobre quién podría ser el responsable del atroz crimen contra Mary Rogers, y a finales de septiembre un alborotador de probada picardía llamado James Finnegan fue arrestado como supuesto culpable. En ese momento se dijo que Finnegan llevaba un anillo que pertenecía a Mary. La policía había detenido a 2 miembros de una pandilla en Albany, y uno de ellos confesó el crimen, señalando a Finnegan como su cómplice. Los delincuentes explicaron que habían conocido a Mary la mañana de su asesinato y que la habían invitado a navegar hasta Hoboken. Según su versión, la mujer accedió y luego la atrajeron hacia la orilla, donde ocurrió el terrible crimen. Sin embargo, pronto se descartó la pista de Finnegan, lo que provocó una presión mediática sobre las fuerzas de seguridad para encontrar al asesino. La policía ofreció una recompensa a quien pudiera identificar al culpable del crimen, pero no hubo resultados.
La prensa empezó a criticar la ineptitud y la falta de eficacia del sistema policial, destacando que los 320.000 habitantes de la ciudad no tenían una protección adecuada y dependían de los guardias nocturnos para su seguridad. Mientras la investigación sobre la muerte de Mary Rogers seguía su curso y la policía era criticada por su falta de eficiencia, ocurrió otro suceso impactante. El prometido de Mary, Daniel Payne, quien había sido absuelto de cualquier implicación en el asesinato gracias a varias declaraciones juradas por personas con las que se encontró el día de la desaparición de Mary, no pudo soportar el dolor y decidió acabar con su vida. La mañana del 7 de octubre de 1841, más de 2 meses después de la muerte de Mary, Payne comenzó a ir de bar en bar, bebiendo en exceso en cada parada. En un momento dado, se detuvo en una tienda y compró una pequeña dosis del veneno láudano. Para la tarde ya estaba algo delirante, pero aún así logró tomar el ferry hacia Hoboken. Una vez en Nueva Jersey, fue directo a la taberna de Loos, donde continuó bebiendo sin parar. En medio de su descontrol, ingirió el láudano y salió tambaleándose hacia otros bares, hasta que finalmente llegó a un banco a orillas del río Hudson. Curiosamente, ese era el mismo lugar donde el cuerpo de Mary había sido encontrado meses antes. Allí se recostó y murió. A su lado, la policía halló su pañuelo y un viejo sombrero de paja, además de una nota de suicidio en su bolsillo que decía: «Al mundo, aquí estoy, en este mismo lugar. Que Dios me perdone por mi vida desperdiciada». En el momento de la muerte de Mary, la teoría más popular era que había sido víctima de la violencia de pandillas. Sin embargo, algunos empezaron a creer que su muerte estaba relacionada con una mujer llamada Madame Restel, una abortista británica que vivía en Estados Unidos. Se decía que Restel había intentado practicarle un aborto a Mary, pero que la operación salió mal, lo que provocó su muerte. Otra de las teorías que ganó fuerza fue la de Frederica Loos, la dueña de la taberna. En octubre de 1842, un año después del suicidio de Payne, uno de los hijos de Loos estaba limpiando un arma cuando ésta se disparó accidentalmente e hirió a su madre. Aunque la herida parecía menor al principio, pronto empeoró y Loos tuvo que permanecer en cama, entrando y saliendo de estados de delirio. En uno de sus momentos de lucidez, hizo una impactante confesión en su lecho de muerte sobre lo que según ella le había sucedido realmente a Mary. Loos dijo que el domingo en cuestión, Mary llegó a la taberna junto a un médico para someterse a un aborto. Según su versión, el procedimiento se llevó a cabo, pero Mary murió debido a complicaciones. Loos afirmó que para deshacerse del cuerpo, su hijo lo llevó de noche al río y lo hundió donde luego sería encontrado. Explicó que las prendas de Mary primero fueron arrojadas a un estanque en la propiedad de un vecino, pero después, preocupados por su seguridad, las sacaron y las dispersaron en el bosque, tal como se encontraron más tarde. Sin embargo, esta confesión resultó muy sospechosa, no solo por el historial dudoso de Loos en relación con el caso, sino también porque los detalles de su relato contradecían el informe inicial del forense, quien había concluido que Mary murió de manera extremadamente violenta y que posiblemente había sido víctima de una agresión sexual por múltiples agresores. El interés por resolver la muerte de Mary se disipó por completo después de que Colt asesinara a Adams el 17 de septiembre de 1841. El caso de Mary Rogers fue tan famoso que inspiró a Edgar Allan Poe a escribir el relato El misterio de Marie Roget en 1842. Poe presentó la historia como una secuela a su anterior relato, Los crímenes de la calle Morgue, de 1841,
normalmente considerada la primera historia de detectives moderna. La versión ficticia de Poe traslada al asesino a París, donde el cuerpo es hallado en el río Sena. A través de su detective ficticio, C. Auguste Dupin, Poe explora varias teorías sobre el asesinato, aunque nunca revela quién fue el culpable. A lo largo de los años, muchas personas han especulado sobre quién asesinó a Mary Rogers. En 1904, Will M. Clemens afirmó que tanto Mary como un hombre de tez oscura fueron atacados y asesinados dentro de la taberna de Los. Curiosamente, el 3 de agosto de 1841 se encontró el cuerpo de un hombre en el East River, aunque no coincidía con la descripción de Los. Sin embargo, nadie más, aparte de Clemens, pareció conectar ambos cadáveres. Décadas después, Samuel Worthen planteó la teoría de que el aborto de Mary fue financiado por su antiguo jefe, John Anderson, y realizado en la taberna de Los. Según esta versión, Mary murió durante el procedimiento y el abortista, alto y moreno que fue visto con ella ese día, y no Madame Restel, entró en pánico y arrojó su cuerpo al río Hudson. En su libro de Fabulous Originals, Irving Wallace sugirió 3 posibles culpables. Cromlin, a quien señala como el padre del bebé que Mary esperaba; la madre de Mary, quien podría haberla ofrecido como prostituta en la pensión y organizado un aborto que terminó mal; y, de manera especulativa y sin pruebas, al mismo Edgar Allan Poe. Wallace nombra al propio Poe como un posible candidato, refiriéndose a la posibilidad de que Poe conociera a Mary de la tabaquería de Anderson, y la afirmación posterior de Anderson de que Poe había discutido el asesinato de Mary con él mientras el escritor estaba investigando su historia. Aunque se han propuesto varias teorías, ninguna ha logrado esclarecer por completo lo que sucedió. Lamentablemente, el crimen sigue sin resolverse hoy en día y permanece todavía envuelto en un halo de misterio. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Fue Mary víctima de su prometido o del misterioso hombre con quien la habían visto la noche del 25 de julio? ¿Fue Frederica Loss, la dueña de la taberna, quien sabía demasiado? ¿O John Anderson, su jefe? ¿Realmente Madame Restel le practicó un aborto que acabó con su vida? ¿O murió a causa de un aborto clandestino orquestado por su madre? ¿Quizá la mató algún amante resentido por su rechazo? Para este vídeo estoy utilizando un micro nuevo. Por favor, dejadme en los comentarios si se me escucha mejor. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y dejarme un like. ¡Hasta la próxima!